Que la gracia del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Ahora es un día muy, muy especial en la vida de todos los humanos, no solamente los creyentes, porque el regalo que recibimos de parte de Dios nuestro Creador es para toda la humanidad. Y ahora conmemoramos lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso precisamente voy a estar dando algunos datos sobre el relato de lo que sucedió en esa fecha tan importante. Pero antes quisiera que alabemos al Señor con esta alabanza: resucitó.
En Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61, dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Oremos. Señor, invocamos tu precioso nombre para expresar, Señor, nuestra gratitud por lo que ahora recordamos de ese sufrimiento que tú tuviste y que muchos no comprenden aún por qué sucedió tal cosa. Señor, gracias por haber venido a la tierra, por tu sufrimiento y por el regalo que nos diste de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra podamos edificarnos espiritualmente. Amén. Hay muchas cosas que para entender los pasajes que leemos en el libro de Mateo y los evangelios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay cosas que debemos de saberlas, como la historia del pueblo judío y algunas de las cosas que ellos aplicaban en aquel tiempo, para poder entender mejor el contenido de esta lectura. Por ejemplo, había en la ley judía un requisito que ni siquiera el cuerpo de un criminal debía dejarse expuesto sobre la noche, sino que tenía que enterrarse el mismo día de su muerte. Y eso estaba basado en lo que decía la ley en Deuteronomio capítulo 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y le colgares en el madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto era doblemente obligatorio, cuando, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el día siguiente era sábado. Según la ley romana, los parientes de un criminal podrían solicitar el cuerpo de la persona que había muerto para enterrarlo, y si no lo solicitaban, nadie se dejaba a merced de los perros. Si no lo solicitaba nadie, se dejaba a merced de los perros o de cualquier animal. Era una ley muy difícil de entenderla en nuestros días. Ahora bien, ninguno de los parientes de Jesús
estaba en posesión de reclamar su cuerpo. Y había una razón, porque ellos eran galileos y ninguno tenía una tumba en Jerusalén. Así es que el pudiente José de Arimatea intervino, se dirigió a Pilato y solicitó su cuerpo. Que le permitieran hacerse cargo del cuerpo de Jesús, se le concedió y lo puso en una tumba en la roca en la que nadie se había enterrado. Y siempre será recordado este hombre, José de Arimatea, que le dio una tumba a Jesús. Leyendo estos datos y pasajes en Mateo, vemos qué difícil fue para estos judíos manejar esta situación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Mateo 27, del 62 al 66, dice así: al día siguiente, que era el día después de la preparación de los principales sacerdotes y los fariseos, vinieron a Pilato. Señor, le dijeron, recordamos que ese impostor decía cuando estaba vivo, a los 3 días resucitaré. La orden es, por tanto, para que la tumba esté vigilada hasta después de los 3 días. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y digan luego a la gente que resucitó de entre los muertos. Si pasa eso, el engaño final será peor que el primero. Entonces se les preguntó, ¿estáis preparados para tener lo que solicitáis? Era una pregunta como acordando o como está diciendo, estoy de acuerdo con ustedes. Al final decían ellos, si esto sucede, será peor. ¿Qué venganza sentían estas personas en contra de Jesús? Era muy triste. Y asegurándose de que esto se llevara a cabo, buscaron la guardia y se sintieron obligados a asegurar la tumba lo más posible. Ellos fueron para cerciorarse y pusieron un sello en la entrada y dejando allí la guardia, ese pasaje empieza de una manera muy curiosa. Dice que los principales sacerdotes y los fariseos se dirigieron a Pilato al día siguiente, que era el día después de la preparación. Pongamos atención a esto. Si fue el día siguiente, eso quiere decir que Jesús fue crucificado el día viernes. El sábado, que sería el día siguiente, era día de descanso para todos los judíos, era de la ley. Las horas desde las 3 hasta las 6 de la tarde, por lo tanto, del día viernes era lo que se trataba de la preparación para el día sábado.
Por lo tanto, pongamos bien mucha atención a esto. Las últimas horas del viernes eran la preparación. Si esto es exacto, solo puede querer decir una cosa: que los principales sacerdotes y los fariseos se dirigieron, de hecho, a Pilato con su petición el día sábado. Si fue eso lo que hicieron, está muy claro que quebrantaron la ley del sábado. Si eso es exacto también, no hay ningún otro incidente en la historia evangélica que muestre más claramente que lo desesperadamente ansiosas que estaban las autoridades, definitivamente fuera de su sentido común, de asegurarse de que todo lo que se estaba haciendo era completamente ilegal. Fuera de su camino estaban dispuestos estas personas a quebrantar todas las leyes, hasta las leyes más sagradas para ellos. Aquí hay una ironía macabra. Estos judíos acudieron apelando, diciendo que Jesús había dicho que resucitaría a los 3 días, no reconociendo haber tenido en cuenta la posibilidad de que pudiera ser cierto. Pero creían que los discípulos podían ingeniárselas para robar el cuerpo de Jesús y decir que había resucitado de entre los muertos. Por consiguiente, querían tomar medidas para vigilar la tumba de Jesús. La respuesta de Pilato fue complaciente: asegurados todo lo que podáis. Cuando esto dijo Pilato, es como que estaba inconscientemente diciendo: mantener a Cristo en la tumba si podéis. Ellos tomaron todas las medidas que pudieron. La entrada de esas en la roca, de esas tumbas en la roca, se cerraba con una gran piedra redonda, en aquel tiempo como que si fuera de molino, y se rodaba en un surco porque eran muy fuertes y muy pesadas, y se colocaban como guardias, como seguridad, para que no hubiera ninguna posibilidad de poder salir de una de ellas, de las tumbas. No se habían dado cuenta de que no había tumba en el mundo que pudiera retener al Cristo resucitado. Todos los planes humanos no podrían atar al Señor resucitado. El intentar ponerle ligaduras a Jesucristo es una tarea desesperada para entender el descubrimiento que las 2 Marías tuvieron. Leamos Mateo 28, del 1 al 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra
y se sentó sobre ella. Vinieron a la tumba, y fijémonos que hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegó e hizo rodar la piedra, se sentó sobre ella. Su apariencia era como un relámpago y sus vestiduras tan blancas como la nieve. Los que estaban vigilando tuvieron tal sacudida de miedo que se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no tengáis miedo, porque ya sé que buscáis al Jesús que fue crucificado. Él ya no está aquí, porque ha resucitado como os lo anunció. Acercaos, ve del lugar donde pusieron al Señor, daos prisa e ir y decirles a los discípulos: Él ha resucitado de entre los muertos. Y fijaos también, dice, Él va por delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Fíjense también en lo que os he dicho, le dijo el ángel. Ellas se marcharon a toda prisa de la tumba con temor y con gozo, con un regocijo inmenso, corriendo para darle la noticia a sus discípulos. Y les dijo el ángel: Jesús les salió al encuentro. Saludaos desde... Les dijo, cuando el Señor les dijo saludaos, ellas se acercaron y abrazaron los pies, adorándole. Entonces Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a decirles a mis hermanos que se marchen a Galilea y allí me verán. El relato de Mateo de la tumba vacía, hay algo que encaja característicamente, y es el hecho de que María Magdalena y la otra María fueron las primeras en recibir la noticia del Señor resucitado y en encontrarse con Él. Ellas habían estado presentes en el Gólgota. Habían estado cuando se le puso en la tumba y ahora recibían la recompensa del amor. Ellas fueron las primeras que experimentaron el gusto de la resurrección. Al leer esta historia de las primeras dos personas del mundo que se encontraron con el hecho de la tumba vacía y el Cristo resucitado, hay tres desafíos que son muy importantes de mencionar. El primero, veamos el primero, fue el desafío que ellas tuvieron de creer o no creer. Aquello era tan alucinante que podría resultarles increíble, demasiado bueno para ser verdad. El ángel les recordó la promesa de Jesús que les colocó entre la realidad indudable de la tumba vacía. Cada una de sus palabras era una llamada a creer todavía. Ahora sigue siendo un hecho de que hay muchos que creen que las promesas de Cristo son demasiado buenas para ser verdad. Y esa vacilación solo se puede disipar creyendo en su palabra. Ahora tenían otro desafío.
Y el desafío era, si esto es cierto, ¿debemos o no debemos compartirlo? Debían de compartirlo, pero ellos todavía tenían ese reto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ellas querían y deseaban hacerlo, y lo hicieron, y fueron a decirle, y es el primer mandamiento que recibe todo aquel que ha descubierto la maravilla del Jesucristo que ha vencido a la muerte ahora. Ahora tenía un tercer desafío. Y el desafío tercero era el de alegrarse, el de regocijarse o dudar todavía. O no compartirlo. Tenían estos tres desafíos estas personas, de quedarse solamente con ello o expresarlo y vivir esa alegría. Cuando ellas se encontraron con Jesucristo, se alegraron muchísimo. Y el saludo de Cristo resucitado, ya resucitado, había en el lenguaje de Jesucristo que decía, jaírate. Jaírate quería decir regocíjense. Esa era la palabra normal del saludo, pero su sentido literal era regocijaos de vivir para siempre en el gozo de su presencia, en la que ya nada la puede separar. Continúa Mateo 28, en el 11 al 15, diciendo, mientras ellas iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad a decirles todo lo que había sucedido a los principales sacerdotes. Y se reunieron con los ancianos y entre todos hicieron un plan. Le dieron a los soldados una cantidad considerable de dinero y le dijeron decir, sus discípulos vinieron de noche y les robaron mientras nosotros estábamos descansando. Y si esto llega, le dijeron, a oídos del gobernador, usaremos de nuestras influencias para que vosotros no tengáis que preocuparos por nada. Los soldados aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones de ellos. Y esta es la historia que se repite entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando algunos de los guardias se dirigieron a los principales sacerdotes y les contaron lo sucedido en la tumba vacía, las autoridades judías se quedaron desesperadamente preocupados. ¿Era posible que hubiera fracasado todo su plan? Entonces se trazaron otro, sobornando a los soldados de la guardia para que dijeran que los discípulos de Jesús habían ido mientras ellos estaban dormidos, descansando, y habían robado el cuerpo. Es interesante notar los medios que usaron las autoridades judías en su intento desesperado de eliminar a Jesús. Usar una traición para apoderarse de él, usando la ilegalidad para juzgarle. Usaron la calumnia para acusarle ante Pilato. Ahora estaban usando el soborno para silenciar
la verdad acerca de él. Y todo les falló. En latín hay un proverbio muy conocido y se dice, grande es la verdad y ella prevalecerá. El dictamen de la historia es que todas las maquinaciones malvadas de los hombres no pueden acabar por eliminar la verdad. El evangelio de la bondad es más poderoso que las conjuras de la maldad. Hay una gloria final y hay una promesa también final. Continuemos leyendo Mateo 28, 16 al 20. Así es que los 11 discípulos se fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, que le vieron y le adoraron, pero algunos no estaban seguros. Jesús se les acercó y les dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así es que ahí vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar los mandamientos que yo os he dado. Y fijaos, yo estoy con vosotros, les dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Aquí llegamos al final de la historia. Una historia evangélica y escuchamos las últimas palabras que les dijo Jesús a sus discípulos, a los hombres que estuvieron siempre con él. Y en esta última reunión con ellos, Jesús hizo 3 cosas. Primero, les dio la seguridad de su poder. No había absolutamente nada que estuviera fuera del poder del que había muerto y conquistado la muerte. Ahora estaban al servicio de un Señor cuya autoridad en el cielo y en la tierra era indiscutible. Segundo, les dio una comisión. Les envió a ir a todo el mundo, a ser discípulos y que siguieran este mandamiento. Hay algunas cosas, por ejemplo, que se pueden discutir hasta saciarnos de ello. Por ejemplo, la mención del bautismo puede que se haya elaborado posteriormente, que el hecho indiscutible es que la comisión de Jesús de todo esto es ganar a toda la humanidad. Pongamos mucha atención en estos 3 mandamientos que el Señor mandó a sus discípulos. Ganar a la humanidad para Él. Eso era lo importante. El tercero mandamiento les prometió una presencia. Siempre estar con ellos. Tiene que haber sido una cosa alucinante para aquellos 11 hombres humildes galileos. El que Jesús los mandara a la conquista del mundo entero para Él. Aunque lo estaban escuchando, tenían que haberle fallado el corazón. Pero tan pronto como se les dio la orden, la promesa se hizo realidad. Fueron enviados y nosotros lo mismo.
debemos de hacer también. Si hemos creído en el Señor Jesucristo y nos consideramos ser discípulos de Él, aprendiendo de Él, es el mismo mandamiento, porque Jesucristo solamente ama a un mundo y nosotros somos parte de ese mundo. Nunca debemos de dudar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros compartimos el Evangelio. Aunque es una tarea grande, pero es algo que prevalece en la historia. La presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre estará en todo aquel que dedica su tiempo a decir y enseñar la verdad. Debemos de decir siempre lo que la Biblia dice. No debemos en ningún momento de cambiar lo que ha sucedido, queriendo poner palabras mejores o presentando el mensaje de otra manera que cambie el sentido de su significado. Sencillamente debemos de presentar ese cuadro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que el cuadro aparezca lo más claro posible. Cuando se había condenado a un criminal, se le conducía al lugar de la crucifixión. Se le colocaba entre 4 soldados romanos. Era costumbre que llevara el travesaño de su propia cruz. El madero vertical lo estaba esperando en el lugar de la ejecución. El crimen por el que se le acusaba estaba escrito en un tablero y era llevado o colgado del reo de su cuello, o era llevado por el oficial que comandaba la procesión. Más tarde se colocaba sobre la misma cruz al criminal, se le conducía a la muerte por un camino lo más largo posible para que pudiera verle y escarmentar en los más posibles. Jesús ya había pasado los terribles azotes, después había soportado las burlas de los soldados, por tanto físicamente estaba agotado y vacilaba bajo el peso de la cruz. Los soldados romanos sabían muy bien lo que podían hacer en tales circunstancias. Palestina era una tierra ocupada por los romanos. Todo lo que un oficial tenía que hacer era tocarle el hombro con lo plano de su lanza a un judío para confiscarle u ordenarle para el servicio que fuera, y éste tenía que realizarse, cualquier tarea que fuera, por muy humillante y desagradable que fuera. Hacia la ciudad de una de las aldeas próximas llegaba entonces su nombre. Y este relato es muy importante reconocer después en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre que en ese lugar llegaba de unas tierras lejanas de Cirene, al norte de África, que se llamaba Simón. Puede que se hubiera pasado años economizando y ahorrando para celebrar una Pascua
en Jerusalén. Y ahora correspondía asumir esta terrible indignidad y vergüenza, porque se le obligaba a llevar la cruz de Jesús. Cuando Marcos nos cuenta este episodio, identifica a Simón como el pobre de Alejandro y de Rufo. Tal identificación solo puede querer decir que Alejandro y Rufo eran conocidos en la iglesia, y puede ser que aquel día terrible Jesús tomó posesión del corazón de Simón. Que aquello que se había aparecido, que le había parecido a Simón la mayor vergüenza, llegó a ser para él su mayor gloria. El lugar de la crucifixión fue una colina llamada Gólgota, porque tenía la forma de una calavera. Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, el criminal se le colgaba de la cruz, se le clavaba de las manos el travesaño por el corriente, pero lo corriente era que se le ataran los pies a la cruz en ese momento para matar un poco el dolor que se le daba al criminal. Pero también en ese momento se le ofrecía un vino drogado al que iba a morir. Y este vino era preparado por un grupo de mujeres ricas de Jerusalén como obra de misericordia. Un escritor judío escribe: cuando se saca a un hombre para matarle, le permiten haber un líquido o algo preparado para que pueda tomarlo como incienso, en una copa de vino para amortiguar sus sentidos. Y había, como dije anteriormente, un grupo de mujeres ricas de Jerusalén que estaban encargadas en hacer esto, como para compensar su conciencia. Salían ellas a ofrecer esta copa, pero tenía que ser drogada. Se le ofreció a Jesús, pero él no quiso beberla, porque estaba diciendo a aceptar con su actitud la muerte en todo su horror y amargura, sin evitar ninguna partícula de dolor. Ya hemos visto que el criminal se le conducía hacia la ejecución en medio de 4 soldados romanos. A los criminales se les clasificaba, se les crucificaba desnudos, excepto por un paño en sus lomos. Y las ropas del criminal eran el gaje al que tenían derecho los soldados encargados de la ejecución. Los judíos llevaban normalmente 5 artículos de ropa: las sandalias, el turbante, el cinto de túnica interior y la capa exterior. Así es que habían 5 artículos para 4 soldados. Los primeros 4 artículos tenían aproximadamente el mismo valor, pero la ropa exterior tenía más valor de las otras piezas. Fue esa la pieza que era la túnica exterior de Jesús, la que los soldados se jugaron a los dados. Como nos dice Juan 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos,
que hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica. Era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Cuando los soldados se habían repartido la ropa de Jesús, se sentaron montando la guardia hasta que llegara el final. Así es que el día al Gólgota, en el Gólgota, un grupo de 3 cruces, en las de en medio estaba el Hijo de Dios. Y a cada lado estaban 2 ladrones. En los versículos finales describen la burla que le lanzaban a Jesús. Los que pasaban, las autoridades judías y hasta los bandoleros que estaban crucificados con él, estos también se burlaban, se centraban en una cosa, la afirmación que Jesús había hecho y su obvia indefensa en la cruz. Precisamente es eso en lo que más se equivocaron los judíos. Estaban empleando la gloria de Cristo como un objeto de burla bajo la cruz. Le decían, creemos en ti. Creo que tú dices la verdad, pero si tú te salvas. Ellos querían ver algo diferente a lo que es el verdadero mensaje de Cristo. Había un general llamado Booth, y él dijo es precisamente porque no quiso bajar por lo que creemos en él. Los judíos no veían a Dios nada más en el poder, pero Jesús nos ha mostrado que Dios está en el amor sacrificial. Es mi deseo que cada uno de nosotros podamos entender lo que ha significado la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Desde que Él nació, cuando Él vivió y hasta que Él murió, siempre fue de sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué Jesús soportó todo esto? Hay una respuesta, y Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida, y que tengan vida en abundancia. En abundancia quiere decir una vida eterna. Jesucristo murió físicamente, pero resucitó. Jesucristo no ha muerto. Él está esperando a que cada uno de nosotros reconozcamos quién es el Hijo de Dios, cuánto nos ama y por qué Él vino a la tierra. Jesucristo vive, Él vive. Y eso es lo que dice este himno. Cristo vivo sirvo, y
Siempre es nuestro deseo que la gracia y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en cada uno de ustedes. Si la voluntad de Dios es que nos veamos nuevamente la próxima semana, así lo haremos. Permítame orar por usted. Gracias te damos, Señor, por la nueva oportunidad que nos has dado de podernos comunicar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que con toda fidelidad, Señor, están conectados para escuchar, Padre Santo, quién eres tú a través de la Biblia. Ahora, Padre, queremos darte las gracias por lo que tu palabra nos enseña acerca de tu gran amor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser más sensibles, a poder entender, Padre Santo, ese gran amor incomparable que tú nos has mostrado, muriendo aún por nosotros. Señor, te damos gracias por este día que conmemoramos, ese día, Padre Santo, que tú nos mostraste, que todo tu mensaje aquí en la tierra se pudo verificar con tu resurrección. Gracias, Padre Santo, porque nunca nos mentiste y sabemos, Señor, que nunca nos mentirás. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti hasta el día que tú nos llames. Queremos, Padre Santo, gozar de esa eternidad. Bendícenos a todos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.